Hola, ¿qué tal amigos de Rema TV? Sean bienvenidos una vez más a otro programa más de salud y vida. Hoy realmente agradecido con todas las personas que nos siguen y la invitación es para que puedan compartir los videos que a ustedes les gustan y que saben que les pueden seguir a otras personas, que de seguro así será, para que puedan seguirnos en todas las plataformas digitales. Hoy estaremos tocando un tema interesante, como todos los lunes con nuestros especialistas, y hoy tenemos a una doctora invitada, quien vamos a darle la oportunidad que se presente y nos cuente un poco de su trayectoria y del tema que estaremos tocando. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Joy. Muy buenas tardes, días o cuando nos esté viendo en este video. Y es importante, pues mi nombre es Jadith Godoy, yo soy médico y cirujano, graduada en la Universidad Mariano Gálvez y por aparte tengo una maestría pues en la dirección hospitalaria, pero que vengo a hablar hoy sobre también una especialidad que tengo sobre coaching alimenticio. Por eso vamos a tocar un tema muy importante hoy sobre qué es el ácido úrico y cómo nos afecta a nosotros. Para comenzar, ¿qué es el ácido úrico, doctora? Bueno, el ácido úrico es un componente que tenemos en el cuerpo que podemos medir, que se degrada por el consumo de ciertas proteínas, y esas proteínas las vamos a encontrar en las carnes. Esos niveles de ácido úrico nos sirven para hacer síntesis de diversos, le voy a decir así como caminos, para que ustedes me entiendan, para generar músculo, para poder tener fuerza. O sea, el ácido úrico al final de cuentas es beneficioso, pero este es como el desecho de estas proteínas que tenemos y entonces las tenemos que eliminar, pero siempre tenemos que tener un nivel de ácido úrico. Por eso es que cuando el doctor nos manda a hacer niveles, ¿verdad? Siempre vamos a tener un nivel estándar. Tomando en cuenta lo que acaba de explicar y ahora lo que es el azúcar, ¿qué tan importante es evitar el azúcar? Ok, eso es muy importante. Sabes que hay estudios de resonancias magnéticas que se activa ciertas partes de tu cerebro a la adicción al azúcar. La adicción del azúcar es tan severa como la adicción a la cocaína. Entonces sí tenemos que regular muchísimo el consumo del azúcar. Yo creo que es muy bien decir ahora un plan alimenticio adecuado, no una dieta, ¿verdad? Para que sea esto balanceado. Yo sí soy de la idea, soy mamá aparte de eso, y yo sí soy de la idea que los niños menores de 2 años no deberían de consumir azúcar para nada, y nosotros de grandes deberíamos de tener mucho control en estos niveles de azúcar. Es importantísimo. Sí, doctora, y es importante porque los especialistas que hemos tenido todos concuerdan en eso, y es que tenemos que ayudar a nuestros pequeños en casa porque nosotros como padres tenemos esta responsabilidad de cuidarlos. Claro. Ahora, existen muchas cosas que nos pueden afectar en el ácido úrico. ¿Qué pasaría si llevamos una vida sedentaria en un descontrol alimenticio? ¿Y cómo nos afecta esto? Por eso estábamos hablando sobre un buen plan nutricional, no una dieta, ¿verdad? Un buen plan nutricional en donde sea variado y aparte de esto agregarle el ejercicio físico. Si realmente nosotros no somos personas que nos mantenemos en casa o en el área de oficina, que bueno, a mí me pasa, ¿verdad? Paso a veces tiempo detrás del escritorio y ya pasaron 5 o 6 horas sin levantarme a veces. Entonces, ahí en casa a veces tenemos que llegar a ciertos pasos. A mí me gusta lograr medirlo y entonces lograr llegar a, no sé, 10,000 pasos para que yo sepa que me estoy movilizando durante todo el día, aparte del ejercicio físico que estamos haciendo. Es importante. Y eso, pues hacerlo como en la comunidad de nuestra casa, hacerlo con todos, porque realmente pues ahora los adolescentes, los jóvenes que están en casa, se la pasan mucho pegados a la computadora y a la televisión. Entonces sí deberíamos de tener ciertos horarios como los hacían antes, ¿verdad? Para ver televisión y ciertos horarios como para activarnos y estar mejorando. Porque si no, va a haber obesidad y estos problemas ya traen otras consecuencias crónicas como es la hipertensión y la diabetes. Y de por sí es importante lo que comentas, doctora, porque realmente se puede ver mucha obesidad incluso en los niños pequeños. Sí. ¿Cómo podemos manejar eso? Wow, es un tema bastante extenso, pero en resumen depende de nosotros qué comamos. Los niños no tienen la capacidad de ir a comprar, digámoslo así, entonces tenemos que darnos cuenta y vamos otra vez ahí al tema del azúcar. ¿Te has dado cuenta en todas las cosas que hay azúcar escondida, digámoslo así? Entonces a veces agarramos la salsa dulce, les dicen, ¿verdad? Por eso se llama así, y le das vuelta y a veces podríamos hacer una salsa en casa para mejorar. Entonces, en casa, nosotros como mamás es súper importante llevar esa dieta adecuada, ser el ejemplo primordial y así podemos ayudar a nuestros chicos. Regularles, yo trato de que no prohibirles. Si de vez en cuando les gusta ciertas cosas dulces, un pedacito de pastel, una dona, está bien, pero el control y la porción es lo adecuado. Y es importante que usted escuche
realmente la opinión de nuestros especialistas, porque ellos son los que realmente tienen el conocimiento referente a esto. Hay una pregunta acá que me llama muchísimo la atención y tengo que ser sincero con todo el público que nos ve y con usted. ¿Qué es la gota? ¿A qué se refiere con qué es la gota, doctora? Y no es la de agua que está lloviendo ahora. No es eso. Pues la gota es una enfermedad ya avanzada del ácido úrico. El ácido úrico son cristales, imagínate como que si fuera la sal. Y esta se acumula en las articulaciones. Entonces es muy común que se acumule en las articulaciones hacia abajo de las rodillas o de la cadera. Cuando es muy avanzado puede tener gota uno en los dedos de los pies, la más común es la del dedo gordo. Estamos viendo imágenes también. Ajá, ahí pantalla. ustedes lo pueden ver en la pantalla. Esa es la más común, porque esos cristales por gravedad se depositan ahí en esta área y empiezan a inflamar la articulación. Entonces la gota es la inflamación de la articulación, como lo ven muy bien ahí, por el ácido úrico. Miren, es interesante lo que podemos aprender a través de nuestros especialistas y es que por eso nosotros tratamos de llevarles a ustedes temas como esto para que en casa ustedes puedan tener prácticamente una guía que le podemos ofrecer a través de Salud y Vida. Nosotros estamos aquí pendientes de todo lo que podemos enseñarles a ustedes y es que realmente lo que decía doctora, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros niños pequeños en este caso, aunque los adolescentes sí pueden tomar sus propias decisiones, pero los pequeños en casa no, como padres tenemos que tener ese ejemplo para poder ayudarles. Doctora, una pregunta más. Importante, ¿qué recomendaciones podemos tener nosotros así rapidísima para poder evitar ácido úrico en nuestro organismo? La alimentación y tomar agua. Tomar bastante agua, y es que realmente eso funciona. Nosotros lo hablábamos con nutricionistas anteriormente y ellos nos decían que el tomar agua, cierta cantidad de agua diaria nos ayuda a nosotros a mantenernos completamente saludables y lo mejor de todo, que muchas veces funciona para cosas increíbles. Ama de casa, caballero, usted que está en casa, familia guatemalteca que están pendientes de todo lo que se vive acá en Rema TV a través de Salud y Vida, no se despegue. Haremos una pausa y enseguida regresaremos con más de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Adith Godoy. Ya regresamos. A continuación, tu cemento TICS de salud. El único suplemento que sí o sí el Dr. 5 siempre consume. Yo suplemento magnesio. Porque con la alimentación normal necesitaría cantidades muy altas de los alimentos para lograr conseguir los niveles de magnesio adecuados en sangre. La dosis diaria de magnesio está entre 300 y 350 miligramos al día. Para yo lograr esas concentraciones con lo que normalmente trae magnesio, que son los frutos secos, tendría que hacer una porción muy grande. O por ejemplo, de los vegetales verdes, tendría que ser un porronón de vegetales. Teniendo en cuenta además que por muchos factores, no todo el que tú te consumes, el magnesio que tú te consumes se va a absorber. Bien sea porque tienes deficiencias en la absorción o bien sea porque la alimentación combinada con otros nutrientes hace que no tengas una absorción completa del magnesio que te estás consumiendo. Yo consumo magnesio porque el magnesio me favorece en un montón de funciones, especialmente la función muscular. En el músculo cardíaco mejora la función cardiovascular. En el músculo liso mejora el estreñimiento. En el músculo estriado toda la función a nivel de los músculos esqueléticos, la función motora, la función de moverme y ejercitarme. Pero además es esencial en la producción de energía a nivel de la célula, en la desintoxicación del cuerpo y además importantísimo en la función metabólica. Diabetes, hipertensión, sobrepeso. Yo consumo magnesio porque no es negociable. Es un mineral que funciona para todo. Para mí es absolutamente esencial consumir magnesio. Soy el Dr. 5, tu médico funcional. Las cosas que puede funcionar muchísimo es ayudar a disminuir la inflamación en el área de la articulación. Entonces tenemos que hacer algo para que los cristales de ahí se muevan, eso es lo más importante porque se queda como atrapado el ácido úrico entre articulación y articulación y se tienen que movilizar. Entonces poner el agua. Estamos de regreso acá en Rema TV, en Salud y Vida, llevando este tema increíble, ácido úrico, con nuestra especialista, la doctora Adith Godoy.
Hemos tocado tema importante en el segmento anterior, doctora, y por supuesto ahora es tiempo de hablar. Ya hablamos y conocimos un poco el ácido úrico para que la gente tenga un concepto, pero ¿cuáles son las causas por las cuales aumenta el ácido úrico? Ok, en pacientes sanos, lo vamos a dividir en dos. En pacientes sanos, el consumo de ciertos alimentos como lo es las proteínas a base de carnes rojas, mariscos, el tomate y las bebidas alcohólicas. Estos al exceso puede contribuir al aumento del ácido úrico. Por aparte, si nuestro paciente no está completamente enfermo, pero si tiene un problema de que su hígado está graso y consume exceso de estos alimentos, vamos a tener un aumento mucho más severo del ácido úrico. Y en pacientes enfermos, sobre todo en los pacientes renales crónicos, puede haber un aumento de ácido úrico porque en el riñón es donde se descarta el ácido úrico y como ya lo hablamos en el segmento anterior, tienes que tomar agua para descartar y eliminar el ácido úrico, pero si tu riñón no está funcionando bien, no se puede eliminar. Entonces, aunque tú no comas estos alimentos, puede haber un residuo o se queda, digamos, esa basurita que le vamos a llamar, resguardada y aumenta los niveles. Doctora, interesante. ¿Es grave poseer niveles de ácido úrico? Sí, realmente sí, sobre todo para tus articulaciones. Yo he visto articulaciones deformadas por los niveles altos de ácido úrico. Hay mucho dolor en la gota. Si alguien ha padecido gota en casa, no me va a dejar mentir, el dolor es impresionantemente agudo. Es algo que te imposibilita hasta trabajar. Wow. Yo creo que una de las cosas que la gente debe tomar en cuenta es tener las señales. ¿Qué señales nosotros podemos tener cuando estamos sufriendo de ácido úrico y que no sabíamos anteriormente cuáles son los primeros síntomas para que los podamos detectar? Una de las cosas que es al principio que nosotros no le ponemos atención es que nos va a dar sed. Nuestro cuerpo nos está avisando que nos va a dar sed. Así como cuando la glucosa se sube mucho, los pacientes refieren que tienen sed y toman más agua y orinan más veces. En el ácido úrico igual. ¿Por qué? Porque se descarta por la orina, entonces nos va a dar un poquito más de sed. Es el primer síntoma. Y el segundo, vamos a tomar agua claro para que sí, seguir. con mucho gusto, doctora, por supuesto. Realmente es un tema interesante y queremos que pueda explicárnoslo perfectamente para que la gente en casita lo pueda recibir. Gracias. Entonces, importante después ver el dolor. Dolor articular. Muchas articulaciones duelen en diferentes áreas, sobre todo extremidades. Parte de la rodilla. Dedos, perdón, tobillo, el dedo gordo del pie. Imposibilita mucho caminar. Wow, usted está escuchando realmente lo que está platicando nuestra queridísima doctora aquí, Jadith Godoy, y tenemos muchísimas preguntas de redes sociales, y una de ellas, doctora, yo sé que ya tocamos el tema de los alimentos que no son buenos, que esto lo que hace es acelerar un poco más el proceso de ácido úrico, como lo dijo anteriormente, alimentos que nos puedan ayudar a nosotros, en todo lo contrario, a calmar un poco más este dolor y estos síntomas. Una de las cosas que puede funcionar muchísimo es ayudar a disminuir la inflamación en el área de la articulación. Entonces tenemos que hacer algo para que los cristales de ahí se muevan, eso es lo más importante, porque se queda como atrapado el ácido úrico entre articulación y articulación y se tienen que movilizar. Entonces poner el agua caliente o de agua de manzanilla al pie nos ayuda muchísimo a movilizar esos cristales de ácido úrico y mejora la circulación en esa área. Hay diuréticos que podemos tomar en casa y uno de los más fáciles de hacer es la rosa de Jamaica. Rosa de Jamaica. Es un diurético esencial. Y que es accesible. Súper accesible. Usted pone un par de hojitas de florecitas de rosa de Jamaica en 1 litro de agua, lo pone a hervir y si le gusta con canela y clavo está perfecto. Y eso le va a ayudar a que haga un poco más de diuresis de lo normal. ¿Recomendable colocarle azúcar cuando uno prepara este tipo de bebida o sin azúcar? Yo sería de la idea de que sin azúcar. Estábamos hablando al principio que tratáramos de evitar el azúcar y sería muy importante, pero lo podemos endulzar un poquito de miel de abeja si ustedes quisieran. Eso sería bueno. Y otra cosa que mejora y rehidrata, que es súper importante, es el agua de coco. Ayuda muchísimo el agua de coco porque mantiene rehidratación. Y acompañarla con ciertos sales minerales que son re fáciles de encontrar, como es el bicarbonato y la sal, que lo podemos acompañar ahí con lo que estamos tomando. Entonces podemos disolver una pizca de sal con media cucharadita de bicarbonato y eso nos va a ayudar a rehidratar. ¿Por qué es importantísimo rehidratar? Porque eso va a hacer que se muevan esos cristales, llegue mejor el torrente sanguíneo y vamos a ir expulsándolos poco a poco. Tenemos que tener mucho cuidado con el ácido úrico porque era otra cosa de lo que es tan grave. Podemos hacer cálculos. Ya tanto tiempo crónico, los síntomas de la gota, el ácido úrico y todo lo demás, se pueden acumular cálculos renales a través de eso. Doctora, como papá me preocupa muchísimo que los niños pequeños puedan sufrir de ácido úrico.
¿ellos pueden vivir también el proceso de la gota? Sí, es bastante raro porque la depuración de los niños renal es mucho más rápida que la nuestra. Si se dan cuenta, un niño se le da un vaso de agua y ya está pidiendo ir al baño, es mucho más rápido. Pero sí, si tiene una mala alimentación, sí se puede dar a cabo. Entonces lo que tenemos que tratar es de regular. Todos tenemos que controlar la porción de proteína o los gramos de proteína que tengamos que consumir para lo que tengamos que hacer. Por ejemplo, no es lo mismo un atleta que hace, no sé, triatlón o hace alguna experiencia que necesita esa proteína a alguien que en casa no está haciendo esos ejercicios y que está consumiendo en exceso esa proteína. Entonces, depende, es como que si yo te diera, aquí está para que hagas tu casa, esto es para que hagas tus músculos, entonces yo te doy block, arena y todo lo demás, lo vas a hacer y lo vas a ejercitar y lo vas a hacer, para eso es la proteína, pero si no lo estás haciendo, lo estamos desechando y ahí es donde se acumula como ácido. Sí, por supuesto. Yo creo que hay que aprovechar exactamente todos los consejos que la doctora Jadit Godoy nos está dando el día de hoy para que ustedes en casa realmente lo tomen en cuenta. Muchas veces, doctora, nos automedicamos y es algo que caigo en cuenta porque la gente prefiere automedicarse o buscar información o preguntarle a una persona que no es la correcta y simplemente, pues, ¿qué pasaría si toma las decisiones incorrectas? ¿Sufriría? ¿Pudiera pasar algo grave exactamente como pudiera morir una persona con el ácido úrico? Hay mucha gente que va a la farmacia y pide ciertas pastillas, ¿verdad?, para mejorar el ácido úrico. Y a veces no es necesario, lo confunden también mucho con la artritis y empiezan a tomar esas pastillas y no se les quita el dolor. Entonces yo sí soy de la idea de que si usted tiene dolor articular, está pensando que puede ser gota, hágase su nivel de ácido úrico primero, antes de que piense o que pueda hacer que imaginemos que sea eso. Entonces, sí he tenido pacientes con, no sé, fiebre reumática, por ejemplo, tomando medicamento para subir. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, que el tema está muy interesante, pero cuando volvamos, vamos a continuar con el resto de preguntas. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la cantidad de ácido úrico que debemos tener nosotros, normales? De 3.5 a 7.2 miligramos por decilitro. Eso es lo normal. Eso es lo Cuando normal. estamos arriba de 7.2, quiere decir que ya tenemos que estar alerta. Sí, yo a las mujeres las considero un poquito, porque en nuestra constitución corporal somos más grasitas. Estamos de regreso acá en Salud y Vida a través de Rema TV y estamos tocando este tema interesante sobre el ácido úrico. Hemos hablado de cuál es su concepto, también hemos hablado consecuencias, cómo poder manejarlo en casita, no solamente para los adultos, adolescentes o niños. Y ahorita entramos en otro tópico y es, ¿qué son las purinas, doctora Jadit? Bueno, hay dos clases de purinas, y adenina y guanina, y es como la degradación de la molécula de ADN y ARN que viene en la proteína. O sea, que cada vez que nosotros consumimos carne, se los voy a formular más sencillo. Cada vez que consumimos alguna carne, no importa si es ave, pez o de res, al momento de consumirla, nosotros en la pancita tenemos ácido gástrico, descomponemos esa proteína y al descomponerla, los desechos de esas se llama adenina y guanina, y al momento de utilizarlas para formar músculo, que es lo que hemos estado hablando, se realiza o produce ácido úrico. O sea, su degradación final o lo que hay de desechos se llama ácido úrico. Tenemos otra pregunta por acá y es referente a lo que estaba platicando. ¿Qué es la hiperuricemia? Los niveles altos de ácido úrico, los niveles ya de exceso de ácido úrico. Esa es ya la parte... parte en que nosotros, antes de que fuera gota, tenemos niveles de ácido úrico y puede ser que no tengamos ningún síntoma. Entonces ahí lo que nosotros le llamamos hiperuricemia. Antes de llegar a la gota, ¿se puede controlar como para evitar llegar a ese paso? Sí, se puede controlar. ¿Cómo lo podemos evitar? Primero, hacernos nuestro examen de ácido úrico. Yo sugiero que todos deberíamos de hacer un control anual, por lo menos, de ver cómo están nuestros exámenes. 9 exámenes son los que sugiero. Colesterol, triglicéridos, lípidos, ¿verdad? Es un perfil lipídico para ver cómo está nuestra salud cardíaca y ver cómo está nuestro corazoncito. Es importante. Sus niveles de azúcar, sobre todo para lo que hemos estado hablando, y prevención de la diabetes. Creatinina y nitrógeno de urea, que es para ver nuestros riñones, y el ácido úrico. Al momento de nosotros hacer eso, nos ayuda muchísimo a tener como un
diagnóstico y saber cómo estamos. Eso es lo primero. Si ya están altos, entonces fijarme qué estoy comiendo. Puede ser que estoy comiendo demasiada proteína y no estoy haciendo demasiado ejercicio, o estoy consumiendo algo de más. O hay gente que consume demasiadas bebidas alcohólicas, que al final de cuentas también esto se degrada y los azúcares que tiene hacen ácido úrico, hacen cristales de ácido úrico. Entonces, súper importante esas cuestiones, ver qué estoy comiendo. Y la otra que hemos hablado desde el principio, rehidratar. Importantísimo. Importante, usted lo está escuchando. Tocando el tema de que tendremos que hacernos un estudio para tener un diagnóstico, doctora, ¿cuál es, en números, cuál es la cantidad de ácido úrico que debemos tener nosotros, normales? De 3.5 a 7.2 miligramos por decilitro. Eso es lo normal. Eso es lo Cuando normal. estamos arriba de 7.2, quiere decir que ya tenemos que estar alerta. Sí, yo a las mujeres las considero un poquito, porque nuestra constitución corporal somos más grasita que proteína. Entonces las considero todavía un poquito más abajo. Yo les doy chance hasta 6 a las mujeres. Cuando llegamos a ese nivel alto de ácido úrico, ¿qué recomienda usted como especialista, doctor? Ok, evaluación de qué estoy haciendo, ¿verdad? Ver cómo estamos, ver cuánto estoy consumiendo de proteína al día. Importantísimo empezar a tomar agüita para rehidratarme, ver que voy al baño. Diuréticos importantes, ¿verdad? Una cosa que no falla en las mañanas, puedo hacer un jugo de apio, el diurético más importante, pero lo voy a tomar en ayunas. ¿Para qué? Para que se absorba todo lo que se puede absorber en mi área gástrica y aumentar pues la absorción, y eso va a ayudar a que mejore y salga ese ácido úrico por el riñón. En el riñón es donde se excreta ese ácido úrico, entonces tenemos que ayudarle primero a recolectarlo y después sacarlo, ¿verdad? Doctora, tocando el tema de las proteínas, por ahí tenemos una pregunta de redes sociales. ¿Qué cantidad de proteína debemos consumir nosotros como para mantener el ácido úrico nivelado? De 1 a 1.2 gramos más o menos por kilo de peso. O sea, no va a ser específico para cada quien. Y atletas de alto rendimiento pueden llegar hasta 1.8 gramos por kilo. ¿Por qué? Porque estos necesitan construir su músculo, ¿verdad? Depende de lo que vayan a hacer. Tenemos una pregunta muy interesante, y es que realmente aquí en Guatemala y en muchos países, también en el mío Venezuela, consumimos mucho el frijol. Sí. ¿Afecta consumir frijol a diario en el ácido úrico? Sí, y fíjate que los frijoles negros, que son los más ricos, son los que más afectan. Son los que más afectan, incluso que el blanco y el rojo. Incluso que el blanco y el rojo. Se ha visto estudios que que se degrada, digamos, de la proteína, porque al final las leguminosas son proteínas. La degradación de estos, la cáscara de los frijoles negros tiene mucho más esas proteínas que al momento de degradarse producen ácido úrico. Por eso deben de eliminar los pacientes que tienen hiperuricemia, tomate, carnes rojas, mariscos, frijoles o leguminosas en general. Pueden consumir un poquito de rojo o blanco, pero sería mejor eliminarlas. Y alcohol. El alcohol es importante. Y hemos tocado en ese tema anteriormente, de que el alcohol no solamente afecta en el ácido úrico, sino en muchísimas otras enfermedades. Usted está escuchando a nuestra querida doctora Jadith Godoy, que nos está explicando un poco más referente al ácido úrico, y hemos aprendido bastante, no solamente para los adultos, adolescentes y niños. Y tenemos otra pregunta, doctora, y es que realmente, tomando en cuenta todo lo que nos ha explicado en este punto referente al ácido úrico, recomendaciones específicas que usted quiera darle a las personas, así como ya finales, para que tomen en cuenta, porque si consumimos bastante frijol, usted aconseja que hagamos ejercicio, de una u otra manera nos va a ayudar a quemar un poco, que esa proteína no nos afecte tanto. Claro, primero rehidrates. Vamos a rehidratarnos, y es que es importante. Yo no sé, pero yo me tomo aproximadamente, doctora, entre 2 y 3 litros de agua diario, y creo que eso me va a servir bastante. Es súper bien, entonces te mantiene rehidratado, eso mantiene un flujo sanguíneo mucho mejor. Cuando tomas agua, hace que tu circulación mejore y entonces mejor. Un plan nutricional adecuado para cada uno, que lo mantenga. Yo no creo que las dietas restrictivas sean lo más importante. Yo creo que mejor tú que yo, que comer rico, comer bien, se puede hacer muy saludable desde casa. Entonces, ahí mismo podemos ir balanceando lo que necesitamos comer. No necesitamos pesar todo. Yo tengo algo muy, muy fácil para hacer por lo del coaching nutricional, y a veces las porciones las podemos ver en nuestra palma de la mano, y eso tal vez va a ser otro tema. Pero de proteínas, nuestra palma de la mano. Ahí lo podemos calcular. Así calculamos lo que tenemos que consumir de proteína. Ajá, eso es lo más fácil para poderlo consumir. ¿Qué pasa cuando comemos proteína sobre proteína? Porque muchas veces la gente considera la proteína solamente en los tipos de carne, ya sea blanca o roja, pero también encontramos proteína en diferentes otros productos. Sí, y eso es lo que tenemos que ver, las etiquetas ahora. Y una de las cosas también es que nos pasa que solo consumimos un producto. A mí me pasa mucho con los pacientes con los carbohidratos. Cuando siento que están comiendo arroz, tortilla,
pasta y frijol en el mismo plato y al final de cuentas no estamos variando y eso es súper importante. Tenemos que meterle a la dieta variedad. ¿Quiere decir que el carbohidrato puede afectar también el ácido úrico? No en este caso, pero nos ponemos un poquito más lento en nuestro metabolismo y lo que necesitamos es que nuestro metabolismo esté bien, esté adecuado para poder hacer lo que necesita hacer. Y no solo ya como está enfermito porque nuestro ácido úrico está alto, necesitamos degradar eso. Claro que si usted está escuchando los consejos de nuestro especialista, y es que es importante, cada vez que yo tengo la oportunidad de estar con un especialista presente, aprovecho a aprender porque es la mejor manera, y es por eso que Salud y Vida abre este espacio para usted, especialmente en casita, para que pueda disfrutarse prácticamente pues, una asesoría completamente gratuita donde podamos aprender de cómo mantenernos completamente saludables. Doctora. Para eso te voy a decir una frase, perdón la interrupción, pero no pasa nada. Cuando uno enseña, dos aprenden. Ah, es interesante, sí, así es. Sí, porque realmente pues no solo tú estás aprendiendo hoy, sino yo también estoy aprendiendo sobre las preguntas, las curiosidades, sobre lo que allá afuera necesitan saber para mejorar su salud, es importantísimo. Yo tengo una pregunta final referente a este tema, doctora, antes de que usted nos pueda decir cómo podemos encontrarlas en redes sociales, dónde podemos ubicarla, y es una pregunta muy personal. ¿Nunca he visto un caso de persona que pueda morir a causa del ácido úrico? No he visto ningún caso de que pueda morir a ácido úrico, pero sí he visto casos que se complican debido al ácido, sobre todo los pacientes renales. ¿Las personas que sufren de diabetes son más propensos a tener ácido úrico en este caso o no? Las pacientes que tienen insuficiencia renal, pero ¿qué lo llevó a la insuficiencia renal? Puede ser un paciente diabético o hipertenso de muchos años, crónico, sin cuidado y una dieta adecuada, que sus riñones se afectaron y los niveles de ácido úrico subieron y complicaron mucho más el caso, eso sí. Claro que sí, es importante que nosotros tomemos en cuenta estas recomendaciones, ama de casa, caballero, usted que está en casita, que cuida a su familia, por favor preste mucha atención y tome en cuenta cada uno de los consejos que nuestro especialista nos ha dado el día de hoy. Doctora, ahora sí, ¿cómo podemos encontrarla en redes sociales? ¿Dónde podemos visitarla si queremos llegar a visitarla y sus números telefónicos? Muchas gracias, pues yo me encuentro en la 7ª Avenida A, 3-54 de la zona 9, ahí nos puede ubicar. Bionatural se llama y el teléfono es 2331-0001 y en redes sociales estamos como Clínica Bionatural en Instagram y Bionatural GT en Facebook. Ahí nos pueden encontrar en diversas redes y a mí me encanta contestar sus preguntas, así que pueden comunicarse conmigo cuando deseen. Claro que sí, es interesante, así que si usted tiene algún tipo de pregunta e inquietud puede comunicarse con la doctora a través de las redes sociales, también van a aparecer ahí en la pantalla para que usted la pueda tener y por supuesto pueda comunicarse directamente con ella. Tenemos todavía algunos minutitos, doctora. Ya para culminar este programa que ha sido de mucho interés para muchas personas, estoy completamente seguro, y yo como papá siempre concerniente de las preocupaciones por los pequeños de la casa, algo más que quiera aportar antes de terminar. Súper importante lo que acabas de decir, nosotros somos el ejemplo para esos pequeños de la casa, si nosotros consumimos bien nuestros alimentos, nos mantenemos ejercitados, hacemos nuestras actividades diarias, mantenemos una conciencia sobre lo que nos toque hacer, y también esa conciencia espiritual que es muy importante, ¿verdad? Nosotros vamos a transmitir eso en generación y nuestros hijos van a verlo y vamos a ser ejemplo para ellos. Entonces lo más importante es llevar una vida muy balanceada, desde el comer, desde el pensar y de cómo reaccionar. Eso es súper importante. También podríamos decir que el dormir bien nos ayuda también bastante. Súper importante. Ya en casita, los que quieren bajar de peso, si no estamos durmiendo bien, nos va a costar muchísimo. Entonces tenemos que balancear ese estrés. Y también tomar en cuenta, que yo he aprendido a causa también de otros especialistas que han venido acá, hidrátense, porque muchas veces retenemos líquido y pensamos que simplemente nos hinchamos y no sabemos el por qué, si es que muchas veces no estamos tomando el agua necesaria y eso permite que el cuerpo pues acumule nuestro líquido. Y la clave que dimos acá, no solo agua para rehidratarse, dimos rosa jamaica, jugo de apio, agua de coco, que nos balancea esa rehidratación. Tenemos diferentes opciones que usted en casita realmente pueda disfrutar. Muchísimas gracias, doctora Adit Godoy, por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un privilegio. También, pues, su papá ha tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros. Es un excelente médico que espero algún día poder entrevistar pronto nuevamente, que regrese con nosotros cuando regrese de viaje. Pero a todos ustedes estamos agradecidos porque hemos crecido. Así que recuerde compartir esta información con sus seres queridos, con otras personas. Díganle que se conectan todos los lunes a partir de las 5 de la tarde. Estamos transmitiéndole a ustedes un programa más de salud y vida y para nosotros es un placer. Recuerden compartirlo con todas las personas que ustedes puedan y de verdad, doctora, su último adiós para las personas y esperemos tenerla pronto nuevamente con nosotros. Sí, muchas gracias y muchas gracias a todos los que están viendo y por supuesto compártelo. Nosotros antes decíamos súbale volumen para que lo oiga el vecino, súper importante y entonces ahora compártenlo en redes sociales porque ahora todo se puede compartir, viralícelo, es importante para su salud. Claro que sí, más cuando tocamos temas de salud tan importantes como esto. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más a otro programa más de salud y vida. De corazón, gracias por el apoyo y por supuesto denle a la campanita y escriban en la cajita de comentarios si les gustaría tener otro tema más. Será hasta la próxima.